Este trabajo fue preparado por el Dr. Michael Glick de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Buffalo y traducido por el Dr. Jaime Edelson y trata sobre las diferentes pruebas para COVID-19. Las pruebas se han convertido en un tema importante durante la pandemia del COVID-19 o coronavirus, y todos debemos estar informados sobre los pros y los contras de las pruebas disponibles, su utilidad, cuándo es importante instituir las pruebas y por qué, además de poder interpretar los resultados de las mismas, con el fin de beneficiar a nuestros pacientes y profesionales de la salud que trabajan en un entorno donde los pacientes, los procedimientos generan aerosoles y, por supuesto, en beneficio de las políticas de salud pública. Las pruebas de laboratorio de COVID-19, oportunas y precisas, son una parte esencial del manejo del COVID-19 para frenar la pandemia, para apoyar las decisiones sobre estrategias de control efectivo y el manejo de pacientes en centros de salud y para poder detectar casos asintomáticos que podrían propagar el virus aún más si no se encuentran aislados. Además, las pruebas también pueden facilitar el rastreo de contactos para identificar a las personas que han tenido contacto con una persona infectada. Hay preguntas importantes sobre las pruebas que deben responder. Por ejemplo, ¿qué pruebas existen para COVID-19? ¿Qué información provee cada pregunta específica? ¿Cómo se deben interpretar los resultados de las pruebas? ¿Qué tan confiables son las pruebas? ¿Qué implicaciones tienen los resultados de las pruebas? ¿Por qué queremos hacer pruebas? ¿Y qué intención tenemos con los resultados? Existen dos tipos generales de pruebas: las que evalúan el virus en sí, el antígeno, y las que evalúan la respuesta inmune del cuerpo al antígeno, es decir, los anticuerpos. Entonces, tenemos pruebas virales y pruebas de anticuerpos. La detección del ARN viral o ácido ribonucleico viral generalmente indica infección activa y continua y sugiere infecciosidad, especialmente durante el curso temprano de la infección. Sin embargo, no está claro si la presencia del ARN viral en las etapas posteriores de la infección es sinónimo de que el virus sea capaz de causar una infección. Un número creciente de compañías ahora ofrece diferentes tipos de pruebas COVID que se pueden dividir de acuerdo con lo que están tratando de detectar y la técnica utilizada para detectar la presencia del virus o de los anticuerpos. Las pruebas para detectar virus incluyen técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real o RRT-PCR, que con la ayuda de un hisopo especial se recogen muestras de saliva, naso y orofaringe, así como esputo para detectar la presencia del ARN viral. Hay otros métodos disponibles para recolectar muestras de vías respiratorias altas o bajas. También hay algo llamado amplificación isotérmica mediada por bucle de transcripción inversa o RT-LAMP. El RT-LAMP también detecta la presencia del ARN viral y esta técnica es más robusta y más rápida que una RRT-PCR normal. También hay agrupadas repeticiones palindrómicas cortadas entre espacios regularmente o técnica CRI-SPR que se pueden utilizar. La esencia de esta prueba CRI-SPR es simple. Es una forma de incrustar el ADN dentro de una célula. Aunque todavía no está en el trabajo clínico, las pruebas de diagnóstico basadas en CRI-SPR Cas12 y Cas13 para COVID-19, SARS-CoV-2 pueden ofrecer ventajas sobre las tecnologías actuales. El CRISPR Cas12 y 13 proporcionan una alta sensibilidad, pueden detectar tan solo 10 copias genéticas, también su alta especificidad y portabilidad, todas las lecturas fáciles y muy bajo costo, hasta unos pocos dólares, así como la velocidad. De hecho, podríamos obtener los resultados en 45 minutos. Por cierto, Cas12 y Cas13
Esas son proteínas específicas utilizadas para cortar secuencias genéticas específicas que se detectan con este tipo de tecnología. Abbott produjo una de las primeras máquinas disponibles para analizar este virus fuera de un entorno de atención médica, y esta máquina que ves aquí enfrente pesa alrededor de 3 kilos y tiene un rendimiento de alrededor de 50,000 pruebas por día. Esta técnica utilizada en esta máquina podría detectar una prueba positiva en 5 minutos y una prueba negativa en 13 minutos. En el lado derecho hay una descripción de cómo funciona esta técnica dentro de esta prueba específica de Abbott, que le mostré en la diapositiva anterior. Primero, un hisopo del tracto respiratorio superior recoge mucosa para tomar muestras para la prueba. En segundo lugar, la prueba se mezcla con reactivos que rompen el virus y liberan un material genético, en este caso el ARN viral. Los reactivos reconocen una sección única del genoma del coronavirus e ignoran otros virus y cepas similares. Y luego, el genoma se replica desde unas pocas moléculas objetivo hasta 1,000 millones. Y eso es lo que significa la amplificación, haciendo que el virus sea más detectable. Y por último, esto se puede detectar en la máquina que Abbott ha creado para el efecto. Otra compañía, Cepheid, también tiene una prueba que se puede usar fuera del sistema de salud, y esta prueba puede proporcionar una detección rápida del SARS-CoV-2 en aproximadamente 45 minutos. Hace un par de días, la Universidad de Rutgers anunció que ahora han recibido aprobación o autorización de uso de emergencia de la FDA o Food and Drug Administration para una prueba a base de saliva. Esta prueba también busca el ácido nucleico del virus en sí y puede usar muestras de la orofaringe y de la nariz e incluso de la saliva. Los resultados negativos no impiden la presencia del virus y no deben usarse como única base para la decisión de manejo del paciente. Los resultados negativos deben combinarse con la observación clínica, el historial del paciente y la información epidemiológica. Esta prueba, así como otras pruebas que prueban el virus, deben usarse en combinación con signos y síntomas clínicos para obtener la información más precisa sobre si el paciente es positivo o negativo. Y la razón de esto es que estas pruebas pueden tener una tasa de falsos negativos bastante alta, y voy a hablar más sobre esto un poco más adelante. La recolección de la muestra de saliva se limita al paciente con síntomas de COVID-19, y esto es muy importante, lo que significa que no podemos usar esta prueba para pacientes asintomáticos, y los resultados estarán disponibles en 24 a 48 horas. También hay pruebas que pueden detectar anticuerpos, y hay varios tipos diferentes de estas pruebas disponibles. Se dividirá arbitrariamente en 3 clases diferentes: prueba de diagnóstico rápido o RDT, que dan un resultado entre 10 a 30 minutos, pruebas de inmunosorción enzimática o prueba ELISA, que dará un resultado dentro de 1 a 5 horas, y pruebas neutralizantes, que darán resultado dentro de 3 a 5 días. Es importante darse cuenta de que estas pruebas le proporcionarán información sobre la presencia o ausencia de anticuerpos, pero no podrán decirle si estos anticuerpos proporcionarán inmunidad o no. Esquemáticamente, esta es la forma en que funciona. El antígeno, en este caso, el virus, que se ve en medio de esta diapositiva, tiene estos picos en la envoltura exterior del mismo. Los anticuerpos reconocerán estos picos y se unirán a algunas de las regiones dentro de esos picos. Si estos anticuerpos
se unen a la región específica del virus que es responsable de unir el virus a una célula susceptible, estos anticuerpos podrán evitar la unión del virus a la célula. Obviamente, si se produce la unión, el ácido ribonucleico viral se derramará en la célula y luego usará la capacidad de replicación de las células para producir más virus. Por lo tanto, alguno de estos anticuerpos podrán, con suerte, adherirse a la región de la espiga que evitará la unión del virus a la célula y por lo tanto no tendremos más replicación viral. La primera de estas pruebas de anticuerpos que obtuvo la aprobación de la FDA provino de la empresa Cellex. Esta fue una prueba de diagnóstico rápido con una sensibilidad del 93.8% y una especificidad de alrededor del 95.6%. Hablaré un poco más adelante sobre estos términos y lo que significan. Otra prueba recientemente aprobada por la FDA proviene de OrthoClinic Diagnostics de Rochester. Hay una tercera que proviene del sistema de diagnóstico Chembio, todos aprobados por la FDA para pruebas de anticuerpos. Al día de hoy existen ya 4 pruebas rápidas aprobadas. Sin embargo, debes tener mucho cuidado. Hay aproximadamente 70 pruebas diferentes que se venden hoy que pueden afirmar que realmente cuentan con la aprobación de la FDA. Y como decíamos, solo hay 4 pruebas que cuentan con la aprobación de la misma. Ahora, desafortunadamente, algunas de estas pruebas se están vendiendo al público como dispositivos de prueba en el hogar. No hay dispositivos de prueba caseras para anticuerpos hoy en día y si alguien está tratando de venderte un dispositivo de prueba casero, probablemente no sea bueno. La validez, desafortunadamente, de estas pruebas es muy baja y es imposible saberlo, porque no han pasado por todo el proceso de aprobación de la FDA. Si estas pruebas son lo suficientemente buenas como para detectar anticuerpos, si están presentes. Por lo tanto, ten en cuenta que las personas que intentan venderte pruebas probablemente no han sido aprobadas por la FDA. El muestreo es muy importante y hay una diferencia entre tomar muestras de anticuerpos y tomar muestras del virus. Si toma una muestra del virus, depende de la carga viral de la persona y del lugar anatómico de donde se toma la muestra. Y eso también depende de la técnica, es decir, cómo se recoge la muestra. Desafortunadamente, hemos visto algunos problemas con la recolección de muestras para detectar ADN viral, específicamente de la orofaringe, cuando una persona que realiza la prueba puede no haber profundizado lo suficiente como para llegar a ese sitio anatómico específico. Las pruebas serológicas, por otro lado, evaluarán los anticuerpos en la sangre y, por supuesto, se distribuyen uniformemente en la sangre. Entonces, una gota de sangre le dará una indicación de si hay anticuerpo presente o no. No dependen de ningún sitio anatómico específico. Entonces, ¿por qué fallaría una prueba de COVID-19? Bueno, el paciente puede estar en la etapa temprana de la enfermedad con una carga viral que es demasiado baja para ser detectada. Es posible que el paciente no tenga síntomas respiratorios importantes, por lo que podría haber poco virus detectable en su garganta, nariz o en el esputo. También puede haber habido un problema con la recolección de las muestras, lo que significa que había muy poca muestra para analizar. Puede haber habido un manejo deficiente del envío de la muestra y la prueba. Puede haber habido problemas técnicos inherentes a la prueba. Por ejemplo, podría haber ocurrido una mutación viral y por estas razones, la Organización Mundial de la Salud sugiere que se tengan en cuenta estos problemas y que para algunas personas las pruebas se deben realizar varias veces. Mientras que las pruebas de PCR y pruebas similares
pueden detectar la presencia del virus, las pruebas serológicas pueden detectar infecciones pasadas y una posible inmunidad, pero también es importante darse cuenta de que el momento de hacer esta prueba tiene un gran impacto en los resultados de la misma. Esta representación gráfica muestra aproximadamente cuándo podemos esperar encontrar el virus, ARN viral, IgM e IgG, durante una progresión de la infección de un paciente. El virus se puede detectar muy pronto y luego disminuye con el tiempo, hasta que el paciente se recupera y el paciente está sano. Los anticuerpos IgM son los primeros anticuerpos detectables y pueden aparecer dentro de 7 a 10 días después del momento de la infección, mientras que la IgG, por otro lado, puede tardar un poco más en estar presente en la sangre y podemos esperar que se detecten después de alrededor de 14 días. IgM disminuirá con el tiempo, si bien la IgG permanecerá durante un periodo de tiempo más prolongado y cuando estamos buscando inmunidad, estamos buscando la IgG. Hoy se piensa que esta inmunidad de IgG puede proporcionar hasta alrededor de un año de inmunidad. Que podría ser más largo, pero obviamente no hay suficiente información disponible. Otra cosa que es importante tener en cuenta en esta diapositiva es lo que llamamos el periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo desde la infección hasta que el sistema inmune del cuerpo ha comenzado a producir suficientes anticuerpos para ser detectados en la sangre. Es decir, durante este periodo de tiempo es el periodo de ventana y aunque pueden estar infectados o infecciosos y asintomáticos y tener presencia del virus, una prueba de anticuerpos no detectará que ha sido infectado. Entonces, si ahora utilizamos pruebas de anticuerpos para el cribado, ¿qué podemos hacer y probablemente deberíamos hacer en el futuro? No podrán detectar si alguien es infeccioso en las primeras etapas de la infección. ¿Cuánto tiempo tardan en desarrollarse estos anticuerpos? ¿Cuál es el periodo de ventana? No está claro. Este es un estudio que se publicó apenas hace un par de semanas que analizó un corte específico de pacientes en China. Y este investigador descubrió que los anticuerpos totales se desarrollaron en los primeros 11 días, lo que significa IgM, IgG y algún otro tipo de anticuerpos. El día 12 se pudo detectar IgM y el día 14 se pudo detectar IgG. Sin embargo, el periodo de ventana fue muy interesante porque la presencia de anticuerpos fue inferior al 40% entre los pacientes durante la primera semana desde el inicio de la enfermedad, pero después de 15 días hubo casi el 100% de presencia de los anticuerpos que estamos buscando. De acuerdo con al menos este estudio, y habrá muchos más en el futuro, el periodo de ventana podría estimarse en aproximadamente de 7 a 11 días. Tenemos a nuestra disposición PCR, IgM e IgG y una combinación de estas pruebas nos ayudará a interpretar mucho mejor dónde puede estar un paciente durante toda la infección. Si miro la primera fila, PCR positiva, IgM e IgG negativa, esto puede ser el posible periodo de ventana donde el virus está presente, pero el cuerpo aún no ha producido anticuerpos detectables. PCR positivo, IgM positivo, IgG negativo es un signo de una etapa temprana de la infección. PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo es una etapa activa de la infección y luego, después de un tiempo, la IgM disminuirá y la PCR seguirá siendo positiva y la IgG seguirá siendo positiva y ahora probablemente estamos en las etapas tardías o recurrentes de la infección. También podríamos tener una situación en la que la PCR es negativa y la IgM es positiva e IgG es negativa.
Debido a la presencia de IgM, lo más probable es que el paciente se encuentre en las primeras etapas de la infección y que deba tener un virus presente que pueda detectarse. Lo más probable es que esto sea un signo de resultados falsos negativos de PCR. También podemos tener una PCR negativa, IgM negativa e IgG positiva. Esto representa una etapa de convalecencia de la infección, donde el paciente se ha recuperado de la infección inicial y la enfermedad. PCR negativo, IgM positivo, IgG positivo de nuevo, muy probablemente PCR falso negativo, y los pacientes están probablemente en el estado activo y o en recuperación de la infección. Vamos a escuchar mucho más sobre la prueba de anticuerpos y las pruebas, y hay muchas razones para esto, porque estas pruebas de anticuerpos se pueden usar para muchas cosas diferentes. Número 1, podemos verificar que las vacunas realmente estén funcionando cuando existan. Las vacunas se basan en en estimular el sistema inmunitario del paciente para que produzca anticuerpos. Entonces, después de haber administrado una vacuna, podemos analizar los anticuerpos para ver si la vacuna realmente estaba funcionando. También podemos usar pruebas de anticuerpos para el rastreo de contactos. Podemos ayudar a informar a políticas públicas. También tenemos que darnos cuenta de que los anticuerpos revelan evidencia de una infección previa, por lo que nos dará suficiente información para descubrir cuál es la prevalencia de COVID-19 en la población general. Existen términos importantes que utilizamos en las pruebas de COVID que son esenciales para poder interpretar correctamente el resultado de una prueba. Estos términos son sensibilidad, falso negativo, especificidad y falso positivo. La sensibilidad es el porcentaje de individuos con la enfermedad que dará positivo en la prueba de la enfermedad. Falso negativo, individuos con la enfermedad que serán negativos para enfermedad. Especificidad, el porcentaje de individuos sin la enfermedad que daría un resultado negativo al hacer la prueba de la enfermedad. Y falso positivo, las personas sin la enfermedad que dieron positivo en la prueba de la enfermedad, aunque no la tienen. Déjame mostrarte gráficamente cómo se vería esto. Como calculamos realmente la sensibilidad y la especificidad, aquí tenemos una cuadrícula de 2 por 2 que ilustra cómo se puede calcular la sensibilidad, especificidad, falso negativo y falso positivo. En la primera columna, bajo enfermedad positiva, tenemos todos los casos de individuos con la enfermedad. En la segunda columna, enfermedad negativa, están todas las personas que no tienen la enfermedad. En la primera fila están aquellos que van a dar positivo al evaluar la enfermedad, y la fila inferior muestra aquellos individuos que darán un resultado negativo cuando se le haga la prueba de la enfermedad. La sensibilidad se calcula dividiendo los casos positivos verdaderos entre los casos positivos verdaderos y los falsos negativos. Y la especificidad se calcula dividiendo los verdaderos negativos entre los verdaderos negativos y los falsos positivos. Aquí hay un ejemplo en el que tenemos 100 individuos con la enfermedad y todos dan positivo. Y luego tenemos 100 individuos sin la enfermedad y todas esas pruebas negativas. Obviamente aquí tenemos 100 casos positivos verdaderos, no falsos negativos, y la sensibilidad será del 100%. La especificidad también es del 100%, porque tenemos 100 casos negativos verdaderos y no hay casos falsos positivos. Otra cosa que también escuchará es la precisión de la prueba. Ahora, la precisión de la prueba se calcula en función del verdadero positivo más los verdaderos negativos en el numerador, dividido por todos los verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos.
En este caso, la precisión de la prueba es 1.0. Aquí hay otro caso con 100 personas con la enfermedad, pero 2 de ellos no dan positivo en la prueba de la enfermedad. Entonces aquí tenemos 98 de cada 100 pacientes con la enfermedad que son positivos, entonces los verdaderos positivos son 98. Los falsos negativos son 2 y la sensibilidad se convierte en 98%. La especificidad no cambia, todavía tenemos la especificidad al 100%. Ahora, la precisión de la prueba es 0.99, siendo una prueba muy precisa. Otro ejemplo podría ser que entre los pacientes sin la enfermedad que se están evaluando, 10 de ellos realmente dan positivo para la enfermedad. Así que ahora tenemos 90 de cada 100 pacientes sin la enfermedad que resultan negativos. Entonces, los verdaderos negativos son 90, pero tenemos 10 pacientes sin la enfermedad que dan positivo y esos son falsos positivos. Entonces, la especificidad en este caso es del 90%. La precisión de esta prueba es 0.94. Todavía una prueba muy precisa, obviamente. Ahora, si desea participar en las pruebas masivas, existen varias estrategias que podemos utilizar. Uno comenzó en Corea del Sur y desde entonces ha sido emulado en muchos otros países. Es un viaje en auto. La ventaja de tal configuración es la velocidad y que no existe contacto directo con las personas que se someten a la prueba y el personal de atención médico. Pero la desventaja es, por supuesto, que para usar este tipo de estrategia debe tener acceso a un automóvil y podría haber personas que no lo tengan, especialmente personas con discapacidad. Usemos un ejemplo de una prueba con una sensibilidad del 95% y los resultados de dicha prueba. Nuestra primera suposición es que queremos probar 1.000.000 de personas. Y la segunda suposición es que hay una prevalencia de enfermedad del 5%, es decir, entre el millón de personas, 50.000 tienen la enfermedad. Una sensibilidad del 95% significa que de las 50.000 personas verdaderamente afectadas, 47.500 tendrán una prueba positiva, pero 5%, o sea, 2.500 personas, tendrán una prueba de falso negativo. Una especificidad del 95% significa que de los 950.000 individuos no afectados, recuerden que comenzamos con 1.000.000 de individuos y 50.000 de ellos estaban infectados, lo que significa que tenemos 950.000 individuos no afectados, el 95% de los cuales van a tener una prueba negativa, lo que significa 902.500 personas. Pero el 5%, 47.500 personas, tendrán una prueba de falso positivo. Ahora tenemos un enigma. Tenemos 47.500 personas con una prueba positiva que están infectadas y tenemos 47.500 personas que tuvieron una prueba de falso positivo. Desafortunadamente, con la misma cantidad de individuos positivos y falsos positivos, solo hay un 50% de posibilidades de determinar quién es realmente positivo en todas las personas con un resultado que ha dado positivo. Y esto es algo que debemos considerar si hacemos todas estas pruebas. Entonces, si alguien regresa con una prueba de falso positivo, estas personas serán hospitalizadas ahora, van a estar aisladas, van a estar en cuarentena o ahora vamos a exigir más pruebas
de todos los resultados positivos para descubrir quién es realmente positivo y quién no. Otra cosa que es muy desconcertante es que vamos a tener 2.500 individuos con prueba de falso negativo, lo que significa que a 2.500 personas les diremos que no están infectadas. Y si les decimos que no están infectadas, pero son infecciosas, ¿cuál es la posibilidad de que estas personas ahora transmitan la enfermedad a otras personas? Por lo tanto, el uso de pruebas de anticuerpos es muy bueno, pero tenemos que conocer la sensibilidad y la especificidad de la prueba para saber qué hacer con los resultados. Entonces, ¿cuál podría ser la consideración para la prueba implementada por COVID-19 en un entorno dental? Muchos de nuestros proveedores de atención médica han considerado realizar pruebas de COVID-19 para sus pacientes. Aunque esta podría ser una buena idea, hay varias preguntas que deben abordarse antes de comenzar dicha iniciativa. Y aquí hay 8 preguntas esenciales que creo que deben responderse antes de instituir cualquier prueba para COVID-19 en el entorno dental, o sea, clínicas o consultorios o universidades. ¿Cuál es el uso previsto? ¿Cuál es la decisión clínica que permitirá la prueba y en qué paciente? ¿Quién será aprobado? ¿Quién realizará la prueba? ¿Qué muestras, hisopos nasales y orofaringios, esputo o sangre se utilizarán? ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad mínimas aceptables? ¿Con quién compartirás el resultado de la prueba? ¿Qué podrá decirle al paciente sobre el resultado? Que por supuesto es una consideración muy importante. Otras consideraciones importantes incluyen si comenzamos las pruebas en el entorno de la salud bucal por parte de los dentistas. En realidad, estamos evaluando porque no podemos diagnosticar la enfermedad. Eso no está dentro de nuestro alcance de la práctica. Se necesitan tecnologías de información y comunicación para capturar e informar datos, para informar a otras partes interesadas, y todavía no estoy seguro de que tengamos este tipo de tecnología en el entorno dental. Por ejemplo, si encuentra un individuo que es positivo, ¿quién deberá saberlo? Otros trabajadores de la salud. Deberíamos poder comunicarlo con algún tipo de dispositivo de salud móvil. Se debe informar a los funcionarios de salud pública, al Centro de Diagnóstico de Enfermedades, a la Organización Mundial de la Salud, etc. Si implementamos pruebas, debería ser un tiempo de respuesta rápido, no más de 15 minutos a una hora. También necesitamos disponibilidad de pruebas confirmatorias. Como te mostré anteriormente, hay muchos resultados falsos negativos, así como resultados falsos positivos, y la comprensión e interpretación de los resultados de la prueba son absolutamente esenciales, y la prueba debe ser realizada por usuarios mínimamente capacitados en un entorno ambulatorio. Aunque es posible que le haya dejado con más preguntas y dudas que respuestas, espero haber resaltado al menos los problemas que debemos tener en cuenta al evaluar las pruebas, interpretar los resultados de las pruebas y considerar implementar las pruebas en un entorno dental. Muchas gracias por su atención.